Este segundo video trata acerca de las sentencias de control y los loops. Entonces, algunas cuestiones sobre las sentencias de control es que las sentencias de control en Python pues son estructuras que permiten controlar, por así decirlo de alguna forma, pues el flujo de ejecución de un programa. También esas sentencias pues permiten tomar decisiones y repetir bloques de código según como dependiendo de algunas condiciones. Entre las principales sentencias de control que existen en Python pues son las sentencias if else y el else. También las sentencias de tipo for y por último las sentencias de tipo while. En este primero vamos a estar abordando la sentencia de control if else que nos dice que va a estar explicada a partir de este ejercicio que se enuncia a continuación. Entonces aquí lo que me piden simplemente es pedir el nombre de una persona y ver si es mayor de edad o si es menor de edad. Vamos a considerar que la edad que alguien mayor de edad pues es mayor o igual a 18 años. Nuevamente vamos a estar utilizando los operadores relacionales. Entonces vemos acá, vemos una celda nueva y en esa celda nueva vemos varias cuestiones interesantes. Entonces esto de acá es una función. ¿Para qué van a estar sirviendo una función? O prácticamente una función en Python pues es un bloque de código pues que es reutilizable y que realiza una y solo una tarea específica. Podemos decir que es una forma de agrupar instrucciones relacionadas y darles un nombre. Y las características importantes pues, de una función es, primero las funciones pues tienen una definición. En este caso siempre que veamos este nombre de acá, que es def, que es una palabra reservada de Python, y después a continuación de un nombre. Este nombre pues se refiere al nombre de nuestra función y dentro va a aparecer unos paréntesis. Entonces dentro de esos paréntesis tiene una serie de parámetros, ¿sí? Y después de eso viene el cuerpo de la función. Nuestras funciones van a tener un tipo de retorno. Existen dos tipos de funciones. Son las funciones que tienen un tipo de retorno. Digamos que queremos operacionalizar algo. Por ejemplo, lo que estamos viendo ahí arriba del IMC. Podríamos tener una función que se llame IMC que haga esa operación y que por último pues retorne el resultado de esa ecuación. Entonces esa es una función prácticamente. Es una forma de agrupar y una forma de reutilizar nuestro código. Entonces a partir de ahora vamos a estar usando esta nomenclatura de acá y la forma de llamar a una función simplemente es poner el nombre de la función y si tiene argumentos los colocamos, ¿sí? En función de los parámetros que se tenga. Para este caso aquí vamos a poner nuestro flujo, nuestra serie de instrucciones que resuelven este problema. Entonces aquí vamos a solicitarle el nombre. Vamos a solicitarle el nombre. Ingrese el nombre de usuario. Dos puntos. Y aquí abajo vamos a colocar ingrese su edad. Dos puntos. Aquí vamos a colocar name y aquí vamos a colocar age. Recordemos que tenemos que operacionalizar esta edad. Entonces lo vamos a colocar. Vamos a hacer un casteo, que el casteo se hace por medio de un tipo de variable de tipo int. Recordemos que pues las edades pues están dentro del subconjunto de los naturales y el tipo de variable pues int está pues dentro de esa nomenclatura, ¿sí? Que utiliza prácticamente los enteros. Bueno, ese viene dado prácticamente de los enteros, ¿sí? Que utiliza desde menos infinito hasta más infinito. Claro, ahora lo que vamos a hacer es definir estas dos variables dentro de nuestra función por medio de parámetros. Entonces vamos a colocar name, vamos a colocar dos puntos. Esa es una nomenclatura de Python para saber de qué tipo de variable estamos hablando. str viene de string o de cadena. Y el siguiente es age, que sabemos que age es un entero. Entonces, eso número uno. Vamos a colocarle, vamos a pasarle los parámetros, que en este caso son los argumentos, name y age. Y eso. Fíjense muy bien, aquí este nombre de acá y este nombre de acá no tienen por qué ser no tienen que ser por qué ser los mismos, o sea, no tienen por qué tener la misma lexicografía. Es decir, aquí podría ser name 2
y aquí name 2, y aquí puede ser simplemente name o a o lo que sea, y no importa. Lo que sí importa, lo que debe corresponder es la posición. Que el nombre que yo le esté pasando por acá o el tipo de variable que esté pasando por acá se entiende y que sea este mismo, sí. Pero como una buena práctica de programación, poner los mismos nombres, por así decirlo, el mismo nombre de variable a los argumentos y a los parámetros es una buena práctica de programación para que al futuro los programadores pues que estén leyendo el código se les haga un poquito más sencillo. El cuerpo de mi variable, el cuerpo de mi función es bien sencilla. Entonces la sentencia de control if viene dado por un if, viene dado por una sentencia que una expresión, perdón, entonces solo colocamos age mayor o igual a 18. Después de la expresión viene dado por dos puntos y luego un cuerpo. Entonces ese cuerpo lo vamos a poner como un print y vamos a decir si esta persona tiene un nombre mayor a 18, entonces simplemente vamos a colocar, vamos a utilizar cadenas con formato, dentro de eso vamos a colocar el nombre de la persona y vamos a colocar es mayor de edad. De lo contrario, que sería con un else, dos puntos, y simplemente vamos a colocar la salida. Vamos a colocar el cuerpo de esta expresión. El cuerpo de esta sentencia es menor de edad. Y listo. Entonces para ejecutar, vamos a ejecutar primero la celda de arriba, que es la celda de nuestra función, y luego vamos a ejecutar esta celda de acá. Vamos a colocar otra vez Jon Snow. Vamos a colocar que este hombre tiene 23 años. Y me dice que Jon Snow es mayor de edad. Vamos a volver a ejecutar esto. Vamos a poner el mismo nombre. Y vamos a decir en este caso que tiene 17. Entonces me dice que Jon Snow es menor de edad. En este caso, esta es una variable que no tiene tipo de retorno. Podríamos también retornar simplemente la cadena y luego guardar este retorno en una variable acá. Y a partir de ese retorno, pues imprimirla en pantalla, que eso es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, para decir que una variable tiene un tipo que va a retornar algo, simplemente utilizamos una variable reservada en Python que se llama return. Entonces reescribimos return. Y ahora, bueno, simplemente con eso, pues ya sabemos que nuestra función va a retornar algo. Y como una buena práctica de programación, vamos a escribir aquí lo siguiente. Entonces aquí le estamos diciendo o describiendo a nuestra función que va a retornar una variable. ¿Qué es lo que va a retornar o de qué tipo? Bueno, va a ser de tipo string. Damos control enter y aquí vamos a guardar esto y lo vamos a guardar con una variable. Vamos a colocarle un nombre. Vamos a colocarle esto. Tenemos guardada esa variable y ahora la vamos a imprimir. Y listo. Vamos a ejecutar. Vamos a escribir Jon Snow. Vamos a decir que tiene 23 y le damos enter. Y tenemos el mismo resultado, solo que descrito de otra forma. De esa forma, ¿cómo es? Bueno, tener una función que va a retornar una cadena. Guardamos esa cadena en nuestra variable adulto y después imprimimos esa variable. Y listo. Ahora pasamos a la siguiente parte, que son los loops. Dentro de los loops pues existen diferentes casos, diferentes tipos de loops. En ese caso solo vamos a estar viendo uno que es el while. ¿Y qué es lo que nos dice el enunciado? Lo que se nos pide en este ejercicio prácticamente es iterar desde el número 0 hasta el número ingresado. Es decir, si la persona ingresa el 12, pues ir desde 0 hasta 12. Y en la lista de todos esos números que se comprenden del 0 al 12, pues imprimir los números pues que sean pares. Para ello se utiliza el porcentaje, que el porcentaje es como el residuo, entonces vamos a comparar eso, vamos a decir si el número, por ejemplo, el número 0, porcentaje 2 es igual a 0, entonces significa que ese número pues es par. Para ello, pues lo primero que se nos dice es solicitar un número entero positivo y almacenarlo en una variable, verificar si el número ingresado es positivo, si no lo es, solicitar nuevamente al usuario que ingrese un número hasta que se cumpla esta condición. Esto lo vamos a empezar a realizar pues con el ciclo while. Vamos a definir prácticamente en esta celda de acá. Entonces primero vamos a
definir un número y lo vamos a definir como -1. Luego de eso vamos a escribir while. Y luego de esto sí vamos a pedir nuestro numerito por medio de input, y dentro de input vamos a decirle ingrese un número y listo. Entonces vamos a probarlo primero esto de acá. Vamos a decir, vamos a escribir -10, me lo va a volver a pedir, -2, me lo va a volver a pedir. Sin embargo, cuando escribe un número positivo, 5, ahí sí lo va a tomar. Entonces definimos ese número, definimos una variable como número, le decimos lo vamos a igualar a -1. Entonces aquí entra loop. Entonces la condición es que si el número es menor a 0, es decir, que es negativo, entonces se va a estar repitiendo esto hasta el infinito. Por ejemplo, yo le puedo escribir -1, -2, -3 y ahí va a estar hasta que se cumpla esa condición. Entonces cuando esa condición sea false, se va a salir del ciclo. Luego de eso lo que vamos a hacer es mandar a llamar nuestra función que se llama round, y dentro de nuestra función round vamos a pasar el número que se va a quedar cuando esto sea verdadero, se va a quedar con ese número. Por ejemplo, aquí si ingresamos, bueno, vamos a volverla a ejecutar. Vamos a volver a ejecutar. Ok, tengo esto malo porque no lo estoy pasando como parámetro y tampoco existe la función run porque no la he ejecutado acá arriba. Entonces voy a comentar esto y voy a poner un print number. Entonces ahora sí lo vamos a ejecutar, vamos a escribir -9, -3 y vamos a ejecutar 5. Entonces al final, con el último número que vamos a almacenar acá, es con ese número que se va a quedar. Entonces number está guardando el último dígito que ingresamos, que en este caso es 5. Entonces ese número es lo que le vamos a pasar a nuestra función. Entonces aquí dentro ya vamos a empezar a iterar. Primero nos dice que debemos de inicializar una variable en 0 para representar el contador. Entonces vamos a iniciar nuestro contador en 0 y después de esto vamos con nuestro ciclo while. Entonces, ¿cuál va a ser la condición de ese ciclo while? Vamos a ir desde el número 0 hasta el número ingresado. Entonces simplemente vamos a ingresar count y no menor igual al número ingresado. Y después de esto vamos a escribir nuestra serie de statements que cumplen con este ejercicio. Utilizar un bucle while para iterar desde 0 hasta el número ingresado, que es lo que estamos haciendo acá. En cada iteración verificar si el número actual ok, si el número actual pues es un número par, utilizando este operador módulo. Entonces eso lo vamos a hacer con una sentencia de control llamada el if, que lo vimos en el video pasado. Luego vamos a colocar la condición, vamos a decir count, porcentaje de 2, y si ese residuo es igual a 0, pues significa que es un número par. Entonces simplemente vamos a imprimir count. De lo contrario, porque solo vamos a imprimir nada más si el número es par. Y luego de esto vamos a incrementar nuestro contador más 1. Listo. Y eso es todo. Vamos a ejecutar acá. Vamos a ingresar el número, vamos a ingresar 12 y aquí me imprime todos los números que son pares desde 0 hasta 12. 0, 2, 4, 6, 8, 10. Vamos a ingresar, vamos a equivocarnos, vamos a ingresar -9, me lo pide otra vez, ingreso un número, vamos a ingresar 5 y aquí me lanza los números que son pares. Entonces hasta acá llegamos con este video que trata sobre las sentencias de control y los loops.